lo siguiente: cumple su objetivo, obtiene buenos resultados. La palabra eficaz: cumple su objetivo y obtiene buenos resultados. Y recibe respuesta. A ver, la palabra hablada tiene un poder creativo muy poderoso. Y su uso adecuado es crucial para una vida en el Señor victoriosa. La palabra de Dios nos dice que la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y que la ama, dice, comerá de sus frutos. Entonces, hay un poder muy grande al proferir la palabra, hermano, sea para bien o sea para mal. Pero Dios nos ha llamado para cosas buenas, ¿sabes? Y Dios nos ha llamado para hablar verdad. Y Dios nos ha llamado para proclamar el mensaje del reino, para que muchas vidas tengan esperanza y que su vida va a cambiar si confiesan a Jesús como su Señor y creen que Jesús resucitó de entre los muertos. Hermanos, estamos en unos tiempos en que necesitamos no solamente aprendernos la palabra, porque tenemos que considerar que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir la vida, el espíritu, la coyuntura de los cuerpos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Dios nos ha mandado a escudriñar la palabra. A ver, nos ha mandado a aprendérnosla. Pero no solo a aprendérnosla, sino a meditar en ella y a ponerla por obra. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que ella está escrito, y entonces se hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, no solamente debemos aprenderla y adquirir conocimiento de Dios y de sus bendiciones, sino que tenemos que meditar en ella. Meditar. Y no solamente en momentos, sino que dice, le dijo Dios al pueblo de Israel, en Deuteronomio 6, que esta palabra que te he dado, la pondrás en tu cabeza, la tendrás que usar en tu frontal, de tu mano. Dice también, meditarás en ellas para acostarte, a levantarte, y hablarás a tus hijos cuando vayas por el camino, ¿verdad? Entonces, es una demanda de parte de nuestro Dios a que no solo leamos y tal vez la grabemos, sino que vayamos más allá. ¿Por qué? El conocimiento o al leer la palabra desde Génesis y Apocalipsis, nosotros vamos a tener conocimiento de Dios. Sabemos que desde Génesis y Apocalipsis nos habla directa y directamente de Jesús, ¿sabes? Y de sus bendiciones. Pero necesitamos, hermanos, hacer la diferencia entre lo que es la palabra que nos da el conocimiento de todo lo que considera nuestro Dios, y también debemos de la palabra usada por Dios en una determinada ocasión para darnos la fe, para recibir algo que usted y yo necesitamos en un tiempo determinado, en un momento específico. Bendito sea
sea el Señor. Amén. Entonces, en griego hay dos palabras diferentes para el término palabra. Es logos y rema. Entonces, el mundo fue creado por el logo de Dios. Todo lo que fue creado por el logo de Dios, el logos, la palabra dicha. Entonces, todo lo que usted y yo aprendemos, conocemos acerca de Dios, nos da esa información para conocer de nuestro Dios. Eso es muy importante. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a ir mucho más allá del conocimiento. Dios nos ha llamado a vivir ese conocimiento. Bendito sea el Señor. Entonces, esa palabra es rema. Bendito Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto de la palabra rema? Es la palabra dicha, la palabra específica para la persona específica en una situación específica. Entonces, es la palabra rema la que nos da la fe, hermano. La fe para poder ver la gloria de Dios. Porque usted puede tener conocimiento de la palabra, pero si Dios no le da un rema, una palabra específica para una ocasión específica, para una persona específica, no va a haber el mismo resultado que cuando verdaderamente Dios te dice, haz esto, di esto. Tenemos el caso de Pedro. Pedro, hermanos, dice la palabra del Señor que habiendo Jesús dado de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, después de esta jornada le dicen a los discípulos, vayan a la otra ribera, y él se quedó con la multitud, despidiéndolos, tal vez recibiendo los agradecimientos de las personas sanadas, pero ahí lo iba despidiendo, seguramente que tomó un buen tiempo, y ya los discípulos estaban en el agua, avanzando hacia la otra ribera. Mas Jesús dice que al llegar la noche estaba solo, estaba en el monte, estaba orando, renovando fuerzas, fortaleciéndose en el Señor. Porque sabe usted, hermano, que cuando usted ministra, usted se desgasta. Entonces usted tiene que buscar la fuente de la fortaleza que nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Y eso es lo que hacía Jesús. Y pasaron la primera vigilia, la segunda, la tercera vigilia de Jesús orando, cuando Él decide a la cuarta vigilia ir a encontrarse con sus discípulos. Dice la palabra del Señor que a la cuarta vigilia Jesús caminaba por las aguas, y los discípulos al ver a alguien caminando por las aguas, pero nunca habían visto eso, se asombraron, seguramente se asustaron, pensaron tantas cosas, que le dijeron fantasma. Pero Jesús dice, no temas, yo soy. Entonces Pedro dice, Señor, si tú eres, di que yo vaya aquí caminando en las aguas. Y Jesús dice, ven. Cuando Jesús dice, ven, Pedro comenzó a caminar en las aguas. Entonces, esa es la palabra rema, la que dijo Jesús, ven, ven, ven. Y Pedro comenzó a caminar. Pero lamentablemente, como humano, sentía las olas
el fuerte viento y desvió su mirada y comenzó a hundirse y tuvo que volver a clamar, Señor, sálvame, ¿verdad? Y el Señor le dio la mano y le dice, ¿por qué hablaste? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué no tuviste fe? Entonces necesitamos, hermanos, en estos tiempos, conocer el rema de Dios para actuar de una manera específica, con la persona específica en una situación específica. Miren, es importante esto porque muchas personas no malinterpretan la palabra. Escuché el testimonio de que en Corea del Sur había un evangelista grandemente usado por Dios. Dios le había asignado esa tarea de llegar a la juventud. Y mucha juventud se acercaba a escuchar la palabra de Dios a través de sus labios. Dios se manifestaba poderosamente. Y la gente, hermanos, la gente se moría por miles cuando ella convocaba una reunión. Y resulta que, habiendo ella convocada a una reunión, un grupo de jóvenes de determinados sectores allá en Corea del Sur decidieron ir a esa campaña, pero así. Y resulta que en esos tiempos comenzó a llover fuertemente. Los ríos se llenaron, se inundaron, se desbordaron, estaban correntosos. Y estos jóvenes, cuando van camino al lugar donde ellos pensaban que estaba la reunión, se percataron que la reunión no era en la zona donde ellos estaban, sino al otro lado del río. Y todos se desanimaron. ¿Cómo es posible que no podamos pasar? Está difícil hacer. Pero de entre ese grupo, 3 jóvenes dijeron, la palabra de Dios dice que Pedro caminó por las aguas. Y el Dios de Pedro es el Dios nuestro. Y ellas oraron y dijeron, vamos a repetir el milagro. Y se metieron en las aguas y se hundieron. A los 3 días lo encontraron en el mar, muerto. Miren ustedes, por lo menos si citaron la palabra, pero una cosa es el logo de Dios, la palabra, la información, el conocimiento de lo que Dios hizo en determinado tiempo con una persona específica en una situación específica. Y Dios le dio la palabra específica para esa situación. En este caso, las jóvenes no recibieron la palabra del Señor que le diga, vaya, crucen. Entonces, es importante, hermano, que nosotros sepamos orar a Dios. ¿Ven? Hay que orar a Dios específicamente. A Dios le agrada eso, hermanos. Porque de esa manera usted y yo vamos a tener mejores resultados. Y se va a agilitar la respuesta. Bendito sea el Señor. Escuché el testimonio del pastor que tuvo una de las iglesias más grandes en el mundo, que formó, no solo una, sino varias, pero una, la más grande del mundo, ahí en Corea del Sur. David Yoki-cho, un hombre que vivía en un pueblo muy pobre. No había pasado mucho tiempo de la Segunda Guerra Mundial y entonces todo estaba devastado, había mucha pobreza. La gente casi no tenía dónde dormir, y él vivía en una casa muy humilde. No tenía dónde sentarse, no tenía dónde comer, no tenía dónde poner la Biblia, no tenía
una bicicleta como para ir a hacer la misión, ir a ciertos lugares, a muchos kilómetros, a proclamar el mensaje del reino. Pero él estaba leyendo la palabra y estaba aprendiendo. Dios le estaba mostrando que el Dios que él tenía, que el pueblo había creído y aquí estaba sirviendo, no era un Dios pobre, era un Dios rico, un rey de reyes y señor de señores. Y entonces él decía, ¿cómo es posible que yo teniendo un rey, yo viva, no tenga ni para dónde acostarme, no tenga una silla donde sentarme, no tenga una mesa donde poner la Biblia, y tenga una bicicleta para moverme a los pueblos a llevar la palabra? Pero él, Señor, yo necesito tantas cosas: un escritorio, una silla y una bicicleta. Pero no le especificó la clase de escritorio, ni de silla, ni de bicicleta. Entonces pasaron los meses, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y nada, no recibía nada. Llegó el 6º mes y ya el hombre estaba desanimado. Y allí orándole a Dios, Dios le habla a su espíritu y le dice, él le dice, Señor, ¿por qué no me has respondido? Y Dios le dice, pero hijo, tú me has pedido estas cosas, pero en el mundo hay muchos modelos de escritorio, de muchas formas. En el mundo hay muchas sillas de diferentes modelos, de diferentes marcas. Hay bicicletas de diferentes modelos y diferentes marcas. Pero tú te has dicho cuál de ellas quieres. Entonces el pastor entendió que tenía que especificarle qué es lo que quería. Y dice, Señor, yo quiero un escritorio de caoba, de Filipinas. Yo quiero una silla que tenga ruedita para que yo pueda moverme de allí para acá. Y quiero una bicicleta de origen estadounidense. Después de que el pastor le especifica o le ora específicamente sobre lo que quería, no pasaron ni 2 semanas cuando Dios le contestó. Pero antes el hermano pasó por una situación un poquito difícil en el sentido de que, como él ya había orado específicamente, ya él sintió su espíritu que tenía lo que había pedido, y va y lo proclama, le trasladaba un mensaje de que lo que dice la palabra, que para Dios lo que provee ya es. Y entonces va a decir, yo tengo ya tengo la silla, yo tengo una bicicleta en mi casa. Y termina el culto y unos jóvenes van y dice, pastor, ¿sabes que los jóvenes son muy curiosos? Queremos ver, dice, esas 3 grandes cosas que usted tiene. En ese tiempo en que vivían en Corona del Sur, tener un escritorio, una silla con una bicicleta era algo grandioso, algo, no era cualquier cosa. Y entonces eso le llamó la atención a los jóvenes y fueron, pastor, queremos ver. Y el pastor dice, vamos. Pero en el camino iba orando el Señor, y ahora, ¿qué le digo a estos jóvenes? Cuando llegan a casa donde vivía el pastor, entra en un cuarto desnudo y no había nada. Y los jóvenes lo primero que eran buscando, ¿dónde está el escritorio? ¿Dónde está la silla? ¿Dónde está? Y buscaban. Y uno va a decir, pero pastor, ¿dónde está lo que usted dijo que tenía? Entonces el pastor le dice, mire, te voy a responder haciéndote una pregunta. ¿Cuántos meses estuviste en el vientre de tu madre? ¿Ya? 9 meses, ¿verdad? Y le dice, de los 9 meses estuviste, pero el primer mes tú ya eras, ¿verdad? Sí.
Pero mientras estaba dentro de tu madre, solo a veces no se te veía, pero tú existías, tú eras. Sí, sí. Entonces, ellos entendieron lo que querían. Entonces, mire, se toca y dice, mire, yo estoy embarazado. Estoy embarazado de un escritorio, estoy embarazado de una silla con ruedas y estoy embarazado de una bicicleta americana. Entonces los jóvenes después de cambiar ese rostro de asombro por el rostro de sonrisa maliciosa y de el pastor está embarazado. Y el pastor trató de decirle, no vayan a decirlo a nadie. Pero no era como son los jóvenes. Se dice, no digas, bajo, va a ganar, dice. Y la gente se enteró, el pastor está embarazado. Y cuando las mujeres veían que el pastor se reía, hermanos, no pasaron 2 semanas cuando un hijo de un misionero americano va y toca la puerta y entrega un escritorio de caoba de la Filipina, una silla que hacía juego con el escritorio con rueditas y una bicicleta americana. Entonces el pastor de ahí en adelante, hermano, tuvo más fuerzas, su fe aumentó para poder orar a Dios, pero ya sabía cómo pedirle a Dios, hermano. Entonces, este hombre llegó a ser usado por Dios grandemente. Después de esta experiencia, Dios lo impulsó a seguir creyendo. Y este hombre, hermano, por la fe en Dios y orando específicamente a Dios, logró que su pueblo saliera de la pobreza, de que su pueblo pudiera pedir de una manera correcta, de una manera eficaz y lograr, hermano, resurgir después de la Segunda Guerra Mundial y ser una nación poderosa. Hoy en día, hermano, Corea del Sur es muy rica. Y este hombre de Dios fue usado por Dios para influenciar no solo a lo de su pueblo, a lo de su barrio, a lo de su comunidad, a lo de su ciudad, sino que toda la nación recibió de parte de este varón de Dios instrucciones de cómo buscar a Dios, de cómo pedirle a Dios, a tal punto que, como en la casa de Dios que estaba cerca del gobierno, de la casa del gobierno, a él le preguntaba cómo solucionar problemas que se habían suscitado en el país. Y él le daba la palabra, y le daba la palabra, decía, mira, la palabra dice sí, y acuerdo a esta palabra, vamos a orar. Y hermanos, y esa nación surgió. Y ahora, miren, todo lo que fueron sus discípulos son hombres y mujeres de Dios, llenos de fe, y tienen congregaciones inmensas, ¿verdad? Pero todo es creyendo en la palabra, usando la palabra de la manera correcta, orando específicamente lo que uno quiere pedirle al Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a nuestro Dios. Ahora, decíamos que la definición de la palabra rema es una palabra específica dada a una persona específica en una situación específica. Amén. Dimos la historia de Pedro, en el cual pues podemos ver esa palabra rema que Dios le dio. También podemos leer una porción de la Sagrada Escritura en Romanos, ¿sabes? Vamos a buscar una palabra en Romanos. Romanos 10, 17. Vamos a leer. Romanos 10, 17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A ver? Pues aquí vemos, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la proclamación de la palabra y la meditación en la palabra le da la fe viva para usted proclamar la palabra dada por nuestro Dios en una situación específica. Dios nos permite a cada uno de nosotros vivir circunstancias, situaciones en las que usted necesita una palabra, un rema, una palabra que verdaderamente haga efecto en ese momento. Amén. Yo ya he testificado en algunas partes aquí también cómo Dios me permitió ver su gloria conmigo, que está en Estados Unidos, cuando él no sabíamos nada de él. Oramos de una manera específica para esa persona específica, en una situación específica. Y conforme mandamos el rema de Dios, hermano, Dios se glorificó. Y gracias a Dios también. Amén. Entonces, aprendamos, hermano, a saber usar la palabra para poder obtener todos los beneficios que Dios tiene para usted y para mí, hermano. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces es importante, hermano, que nosotros cuidamos, no de una manera así superficial, sino que vayamos a Dios humillados, como dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. A ver, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros más o menos saber el rema de Dios? Vamos a citar 5 pasos, por esto terminamos, para saber el rema de Dios. Primer paso, para saber el rema de Dios en situaciones específicas. Todos pasamos por problemas y dificultades en diferentes momentos, porque Dios nos procesa, Dios nos prueba la prueba. Entonces, el primer paso, ponerme en un punto neutro, no ir ni para adelante ni para atrás. O sea, usted tiene una situación, pero usted no puede ir a Dios diciendo, Señor, guíame qué hacer por esta situación, si usted ya ha pensado hacerlo. Amén. O no ha pensado hacerlo. O sea, tiene que tener un punto neutro. Ni piense hacerlo y no piense hacerlo hasta no recibir la dirección de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Como en mi caso, tenía unos 22 años más o menos. 22 o 23 años. Jovencito. Y se me propone llevarme a Estados Unidos, diciéndome que allá no me iba a faltar trabajo, y me dice, si es por tu religión, fulano tal ya se hizo hermanito y ya te va a copiar el texto, y si para ganar la residencia te vamos a hacer lanzar superficialmente. O sea, todo va a poner bonito. Uno me decía, váyase, hermano, que Dios no tuvo. Entonces yo no tuve otra alternativa que buscar el rema de Dios. Y oraba, hermanos.
ahí en esa casa del sol, yo llegaba en la mañana y me postaba ahí el sitio, orando, clamando a Dios, con lágrimas, con gemidos. Eso quedaba ahí sucio. Pobre hermano que tenía que limpiar el piso de moco y lágrimas, hermano, porque yo no quería tomar una decisión incorrecta, hermano. No solo un día, muchos días, hermano, porque no estaba seguro y clamaba a Dios. Mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, ya estaba de 8 meses. La persona que me había venido a ver no sabía que yo estaba, ya tenía mujer. Pero dice, no importa, después van a ver tu bebé. ¿Bueno? Entonces, hermano, tuve una situación en que tuve que clamarle a Dios. Pero tuve que ponerme en un sitio neutro. Ni querer ir, ni tampoco no ir. O sea, estaba, esperaba en Dios, hermano. Y después que terminaba después de 1 o 2 horas de orar y clamar, de derramar en mi lágrimas, ahí tiraba el suelo boca abajo, hermano. Pidiendo dirección de Dios, abría la palabra. No que iba a estar, sino que abría así al azar. Y me salía la historia del profeta Balaam, el cual tenía de parte de Dios la facultad de bendecir al pueblo de Israel. Para eso había sido escogido. Esa era la asignación que le habían dado al profeta Balaam. Pero resulta que los enemigos del pueblo de Israel se percataron de aquello y dijeron, no podemos vencer al pueblo de Israel porque el profeta nos bendice y así como él dice, así se hace. Aquí la única forma es de que él lo maldiga para que no le vaya bien. Y trataron de comprar al profeta, le mandaron presentes, muchas riquezas. Pero el profeta dijo, no, Dios me ha llamado para profetizar a favor del pueblo de Israel, para bendecir al pueblo de Israel. Pero los presentes, las cosas materiales, le llamaron la atención. Y el hombre, sabiendo lo que tenía que hacer, fue a consultar con Dios diciendo, Señor, ¿voy o no voy? Era porque ya la codicia había entrado en su vida. Sus ojos habían desviado a las cosas de este mundo, hermano. Y tanto así que él recibe varias visitas con presentes, que su corazón se daña. Y Dios permite que él vaya, pero ya no es su voluntad perfecta, sino es su voluntad permisiva. Y le dice, vas a decir lo que yo te diga. Y camino a encontrarse con esa persona, dice la palabra que de repente su asna no quiere caminar. Y el hombre dice, ¡aleluya! Y nada, le daba con el palo y la mula no avanzaba. Y le daba hasta que por último dice la palabra que Dios permitió que Dios habló a través de la mula. Dice, ¿por qué me esperas? Tanto tiempo que yo te he servido ya. Yo te he llevado a este lugar y ahora por qué. Y es que Balaam estaba cegado, que no veía el ángel que estaba en una espada encendida. Si no es por la burra, el ángel mataba al profeta. Y el ángel después le dice, oye, que se permite decir, por tu burra no te maté, porque ella, pues, no quiso avanzar al verlo, pero él estaba cegado. Así es que el enemigo ciega, hermano. Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿cómo tenemos que orar para que las vidas vengan a Cristo? Que Dios le quite esa ceguera. A ver, que debemos, dice la Biblia, que no somos la sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, a través de la palabra vamos a alumbrar esa vida. Proclamemos el mensaje, porque lámpara es lo que ilumina el camino la palabra. Amén. Entonces, hermano, esa historia me salía así cada vez que terminaba de orar. Cada vez, hermano, pero era algo así que yo
No, mira, ahí me salía esa misma historia. Cada vez que yo. Entonces entendí que no debía ir. Y cuando ya un día, de octubre, que ya tenía que presentar el barrio, yo llegué a decir. Ahora, gracias a Dios, que tengo vida. La persona con la que yo iba supuestamente a ir al templo ya no vive. Mi madrastra, que yo iba, tampoco vive. Solo vive mi madrastra, con la cual tenemos comunicación, gracias a Dios, y es gracias a Dios no hace ese instrumento para que Dios te llegue allá. Pero la voluntad de Dios era que esté aquí en Ecuador, porque aquí en Ecuador iba a porque era 11 hijos. Iba a tener 16 nietos, ¿verdad? Y si era voluntad de Dios, tendría mis nietos. Entonces, hermanos, lloré específicamente, pero morí, me puse un punto neutro de no estar pensando que sí me voy o no me voy, sino que oraba a Dios. Y ese es el primer paso para que usted sepa el rema de Dios. Amén. Segundo paso. Luego, tengo que estar tranquilo. Tengo que estar tranquilo. Ese es el segundo paso. Para que usted sepa el rema de Dios en cualquier situación, tiene que estar tranquilo. Tiene que estar tranquilo. La Biblia dice, está quieto en conocer que yo soy Jehová. Tenemos que estar tranquilos, hermano. Luego, esperar en el Señor, diciendo, Señor, aquí estoy, escucharé tu voz. Si dices sí, iré. Si dices no, no iré. No deseo tomar decisiones para mi propio beneficio, si decidí según tu deseo. Sea algo bueno para mí o algo malo, estoy listo para aceptar tu dirección. Con esta actitud espero en el Señor. Muchas veces lo mejor que puedo hacer es orar y ayunar. A ver, segundo paso, estar tranquilo, luego esperar en Dios y orar diciendo al Señor, si tú dices sí, iré, y si tú dices no, no iré. Pero hay que estar, si es posible, ayudar y orar por esa causa, para que Dios le dé rema. Bendito sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Tercer paso. Estos son 5 pasos para saber el rema de Dios. Tercer paso. Entonces, doy el paso tercero. Comparo este deseo con la enseñanza bíblica. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo perfecto procede del Padre en las luces, ¿verdad? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios dice que Dios es el que produce el sentir como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven? En nosotros. Cuando usted se pone un punto neutral, cuando usted está tranquilo y ora, tomando la actitud de decidir de acuerdo a lo que Dios le envíe, usted, hermano, ese deseo que siente debe llevarlo a compararlo con la palabra de Dios. Si lo que usted desea está de acuerdo a la palabra de Dios, eso es de Dios, esa es la regla de Dios. Lo que Dios le está diciendo, eso lo tiene que hacer. Pero hay muchas personas que malinterpretan, como el caso de una pareja cuyo esposo va donde el pastor y le dice, pastor, ore por mí, porque hay una Biblia que es bien bonita que quiere casarse conmigo.
Y el Espíritu Santo me ha dicho que esa es la costilla que encaja en mi cuerpo, en mi ser. Porque la que tengo es una espina. Entonces el pastor me dice, eso es el diablo que te está diciendo que hables eso. Y no le sentí, entonces mire, todo deseo que usted tenga tiene que ir de acuerdo a la palabra. Y la palabra le dice que si usted dice mi esposa, ¿cómo vos para andar un cartón? Pero según él, el Espíritu Santo le decía que esa viuda bien bonita que quería casarse con él, Dios se la estaba matando. Aún tenía su esposa, porque la esposa según él era un espíritu. Y mire, el pastor le aconseja, dice, ese sentir del diablo, eso no es de Dios. Y él no hizo caso. Y va y se casa con la viuda. Se divorcia de la esposa y se casa con la viuda. Pasa el tiempo y el pastor se entera de que él va arrepentido, el hombre a pedir perdón al pastor y a decirle, pastor, perdón, pero agradeció su consejo. Porque la viuda llegó a ser peor que la primera. Entonces, por eso, hermano, para saber el rema de Dios tenemos que saber estos pasos. Primero, ¿cuál es? Dar un punto de neutro. Porque a veces nosotros oramos, hermano, y decimos, Señor, yo quiero esto, pero voy a consultar con Dios, pero uno ya está decidido a hacer eso. Uno sabe que en cierta amistad no conviene, pero a uno le atrae, la carne le atrae, entonces uno va donde Dios y dice, Señor, ¿qué tal? Sigo de amigo o de amiga de aquella persona porque la puedo traer para Cristo. Pero uno ya va orando que ya tomando la decisión, entonces no está en punto neutro. Entonces, primer paso, estar en punto neutro. Segundo, estar tranquilo. Tercero, llevar el deseo que uno tiene a la palabra de Dios, a compararla con la palabra de Dios. A ver, a su nombre. A su nombre. Cuarto paso para saber el rema de Dios. Pedir una señal. Lo hizo Elías. Elías pidió una señal a Dios. Un signo de cómo ver de que Dios había respondido después de 3 años y medio de sequía. Todo estaba despegado, no salía ni una nube, como para si va a llover. Pero Elías estaba orando a Dios. Había orado 7 veces.